B. Mandamientos al ir. Serie Jesucristo y el discipulado. Todas las cosas que Jesús mandó guardar tienen un objetivo específico y definido: alcanzar a los perdidos, anunciar el Evangelio. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. En esta lección y la siguiente analizaremos los mandamientos de Jesús del tercer grupo, B. Recordemos siempre que todos los mandamientos de Jesucristo se pueden clasificar en tres grandes grupos: ven, permanece, ve. Ven tiene que ver con evangelismo, con ir a los perdidos, con alcanzar al mundo con el Evangelio. Permanece tiene que ver con el discipulado, con enseñar la palabra a los que hemos ganado para Cristo y edificarlos en su fe para que crezcan espiritualmente. Descubran y ejerciten sus dones espirituales y el llamado de Dios para sus vidas. B tiene que ver con misiones, con enviar a los que estamos discipulando a repetir el proceso de evangelizar, discipular y enviar. Los mandamientos de Jesús de este tercer grupo, también conocidos como mandamientos misioneros, son 32 y pueden dividirse en dos partes. Primera, mandamientos al ir. Segunda, mandamientos al llegar. Jesús prometió que seríamos testigos suyos desde el lugar en donde estamos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Somos todos llamados a ir hasta lo último de la tierra? La respuesta es sí, y lo vuelvo a repetir, sí, y definitivamente sí. La Escritura asegura que si Jesús asegura que sí, el Espíritu Santo asegura que sí. Jesús no solo mandó, sino que aseguró, prometió que testificaríamos hasta lo último de la tierra. Casi todos, por no decir todos, cuando escuchan que la respuesta somos todos llamados a ir hasta lo último de la tierra, wow, se asombran mucho y empiezan a poner excusas o a hacer preguntas como, ¿pero cómo puedo hacerlo si no tengo dinero? ¿No? Pero si no sé hablar el idioma de la gente de lo último de la tierra, ¿cómo podría hablarles de Cristo? Otros, imposible, yo no podría ir hasta lo último de la tierra. Y algunos otros, no es mi llamado. Otros simplemente abren los ojos y expresan asombro e incredulidad. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de Dios, entonces podemos entender el por qué todos, sin excepción, somos llamados a ir hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el lugar que consideramos lo último de la tierra? Tal vez estás pensando en aborígenes africanos o una isla remota en el Pacífico, lo que te imagines, ¿no? Pero piensa por un momento en esto. ¿No sería para ti y para mí lo último de la tierra el lugar donde vivimos para esas personas africanas o los pobladores de la isla remota en el Pacífico? ¿Y cuál es el punto de partida para definir dónde es lo último de la tierra? Miren, a los ojos de Dios, el lugar donde vivimos, la casa donde vivimos, es donde empieza lo último de la tierra. De hecho, si vemos el planeta Tierra desde el espacio, desde afuera, o sea, si estuviéramos afuera, cualquier lugar de la tierra se vuelve lo último de la tierra. Piensa en esto también. El testificar de Cristo hasta lo último de la tierra
tiene que ver con el evangelismo mundial, con la promesa que hizo Jesús que sería predicado el evangelio del reino a todas las naciones y todas las gentes, a cada persona del planeta Tierra, y entonces vendrá el fin. Supongamos que todo el mundo es evangelizado, que se le habla de Cristo a todas y cada una de las personas del planeta Tierra en todos los lugares, pero no se le habló de Cristo a las personas que viven en tu colonia, en tu barrio. ¿Se llevó el evangelio a todos lados? No, excepto a tu colonia o barrio, son los que faltan. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿se evangelizó el mundo entero ya? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque falta hablarles de Cristo a las personas que viven en mi colonia y en mi barrio. Podemos ver la importancia y trascendencia de hablar de Cristo a todos los que nos rodean en el lugar donde vivimos. Porque si todo el mundo es evangelizado, pero nosotros no hacemos lo que nos toca y no hablamos de Cristo a los de nuestro entorno, entonces estamos retrasando la segunda venida de Cristo a la tierra. De ahí la suprema importancia de obedecer los mandamientos misioneros de Jesucristo y de empezar desde nuestro propio hogar. Si vamos a obedecer el ir, lo último de la tierra, debemos empezar con la casa. ¿Cómo? En esta lección vamos a ver 10 de los 16 mandamientos misioneros al ir que dio Jesús. El primero ya lo hemos visto desde el cansancio: orar. Todo comienza con la oración y sin la oración no se logra nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es orar por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por todas las personas de nuestro entorno. A partir de ahí, poner en práctica los demás mandamientos que, en resumen, serían en estos puntos. El primero, orar para que Dios nos revele y muestre su estrategia y métodos, esto es, no hacer las cosas a nuestra manera o a la manera del mundo. 2, orar que Dios nos muestre el tiempo perfecto. 3, orar que Dios nos muestre con quiénes tenemos que empezar. 4, conocer bien el mensaje del evangelio del reino de Dios. 5, saber que en el nombre de Jesús podemos sanar toda enfermedad para sanar a los que estén enfermos. 6, saber que podemos sanar leprosos, enfermedades incurables. 7, saber que tenemos el poder en Cristo para resucitar muertos. 8, saber que tenemos el poder en Cristo para echar fuera demonios. 9, dar gratis lo que gratis hemos recibido. Y 10, para mí sería la primera, no preocuparnos por el dinero. Y lo vuelvo a repetir, no preocuparnos por el dinero. 11, no proveernos de nada, sino confiar en nuestro Dios. Bueno, a continuación examinaremos detalladamente estos mandamientos misioneros al ir, que deben ser nuestra preparación para tener éxito en llevar el evangelio a los que nos rodean. Todo comenzó en una reunión de oración. El Espíritu Santo cayó sobre una iglesia relativamente pequeña, una iglesia de 300 personas, y cuando cayó el Espíritu Santo tocó a 24 familias y decidieron que iban a cubrir las 24 horas del día en oración. Poco después se unieron 72 familias más. Sin saberlo, ellos habían comenzado una cadena de oración que iba a durar 100 años sin parar, y todo fue basado en la convicción de un versículo en Levítico, que el fuego del altar no debe de apagarse. Pero a través de este movimiento de oración que acababa de empezar sin saberlo, hubo un movimiento misionero que iba a empezar, que iba a cambiar las misiones para siempre. Y el día de hoy quiero contarte la historia de 2 misioneros. Estos 2 misioneros moravos decidieron que querían dar su vida por el evangelio. Al escuchar que un hombre egoísta con planes de hacerse más rico iba a llegar a África
Y este hombre tenía la intención de comprar entre 2,000 a 3,000 esclavos para llevarlos a una isla donde iban a morir dentro de unos pocos años. Iba a llevarlos a cultivar para que él se hiciera rico. Y cuando estos dos misioneros moravos escucharon esto, se indignaron y fueron con este hombre que iba a comprar a los esclavos y negociaron con él y le preguntaron si él estaría dispuesto a llevarlos en el barco junto con los esclavos para que él pudiera predicar el evangelio. Y este hombre les dio una respuesta dura. Les dijo que si él algún día viera un esclavo náufrago en el mar, los dejaría ahogarse o los metería en un cuarto donde jamás pudieran predicar el evangelio en su isla. Él estaba harto del cristianismo. Y entonces estos dos misioneros moravos hicieron algo que pocas veces vemos en la historia de la humanidad. Fueron a sus casas, vendieron todo lo que tenían, se lo dieron a su iglesia y a los pobres y regresaron con el dueño y le preguntaron al dueño si él estaría dispuesto a comprarlos a ellos como esclavos, con tal de que ellos pudieran predicar el evangelio a estos 2,000 o 3,000 esclavos que él iba a comprar en el barco. Y poco se ha escuchado acerca de estos misioneros, pero la historia más impactante de esto es cuando se está alejando el barco de la orilla del mar. Están reunidos las familias de estos dos misioneros jóvenes y están con lágrimas en sus ojos, están llorando y se están preguntando ¿por qué harían esto? Y en este momento uno de ellos saca la cabeza por la ventana y grita la última frase que su familia lo escucha decir en su vida porque jamás lo vuelven a ver. Y grita esto: que el cordero que fue sacrificado reciba la recompensa de su sacrificio. Y el barco sale adelante. Su familia jamás lo vuelve a ver. Y este movimiento comienza en la oración. Tu vida y mi vida se encienden por el Espíritu Santo y por Dios cuando vivimos una vida de oración, porque la oración nos lleva a hacer cosas radicales. Pero la historia no acaba ahí. Años después llegan nuevas personas a esta isla y encuentran algo interesante. Encuentran un lugar que está lleno de cruces, todos los esclavos que habían sido enterrados, y en medio de este lugar, dos estatuas de estos dos hombres que dieron su vida por el evangelio. Estos dos hombres que decidieron que su vida era para servir a Jesús. ¿Y sabes qué necesita este mundo? Este mundo necesita hombres y mujeres que están dispuestos a encontrar su libertad y cedérselo a Jesús. Porque la razón de vivir es para que el Cordero, Jesús, quien fue sacrificado, reciba la recompensa de su sacrificio. Y esto es la historia de los dos misioneros moravios. En 1722, el conde Nicolás Ludwig von Zinzendorf acogió en una finca de la Alta Alsacia, en la actual frontera germano-polaca, a un grupo de protestantes perseguidos de Moravia. Cerca de la localidad de Bettelsdorf fundaron la comunidad de Herrnhut, o Hermandad de Moravia. Otras personas de opiniones divergentes también encontraron allí un lugar de libertad religiosa. El 13 de agosto de 1727 se registra lo que se consideró un movimiento del Espíritu Santo y con ello una decisiva experiencia de unidad. De este suceso surgió un afán de proyección misionera sorprendente que comenzó entre los esclavos de la isla de Santo Tomás en las islas occidentales en 1732. Con la misma motivación, esta hermandad también llevó su mensaje a América, especialmente a Surinam, donde había muchas haciendas con esclavos africanos. Además de la Biblia, les otorgaron asistencia médica, escuelas y conocimientos técnicos, ocupándose primero de los esclavos cimarrones, quienes se habían fugado a las profundidades de la jungla. Actualmente existen 67 congregaciones de la hermandad en Surinam. Durante este tiempo, la espiritualidad morava fue esencialmente misionera.
pues se manifestó en un activismo sacrificial por la conversión de los paganos, creciente en su entusiasmo por el Cordero inmolado como tipo revelado y sombra a través de las páginas de las Escrituras. La espiritualidad del conde Zinzendorf influenció a los moravos en una religión de corazón cálido que persistió en oración de día y noche y fue manifestada en un fervor misionero sin par. La primera parte de estos mandamientos misioneros de Jesús es para cuando vamos al lugar que Él nos ha enviado, mientras vamos yendo, y que debemos ejercitar desde el lugar en donde estamos hacia afuera. Y a medida que los obedecemos, Dios nos va abriendo el horizonte y nos va poniendo nuevos retos y desafíos. Y nos va revelando poco a poco su voluntad hasta que, con base a nuestra fidelidad, nos dice clara y específicamente a dónde y a quiénes quiere que sirvamos por el resto de nuestra vida. Jesús prometió que seríamos sus testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Mientras eso sucede, debemos ejercitar estos mandamientos misioneros en el orden que Él los definió, comenzando por nuestro hogar, el lugar donde estamos, Jerusalén. Si somos fieles allí, entonces Dios nos irá revelando y guiando a Samaria, que simbolizan lugares cercanos, pero diferentes culturas y socialmente al de nuestro entorno, como otros barrios o cárceles, hospitales, orfanatorios, asilos, cinturones de pobreza, calles, etc. Si somos fieles allí, entonces Dios nos guiará y revelará Judea, que simboliza lugares y personas más allá de nuestros límites geográficos o culturales, como otros lugares dentro de nuestra propia nación, si es que Dios ha determinado que salgamos, personas de diferente raza, cultura, ideología o idiosincrasia dentro de nuestra propia ciudad. Un ejemplo muy real de esto es cuando Dios llama a alguien a servir a los adictos a las drogas y abre una casa donde los sirve y aplica estos mandamientos de Jesucristo en sus vidas. El mismo patrón de fidelidad aplica para ir hasta lo último de la tierra. Muchos cristianos erróneamente están esperando que Dios los llame a la obra misionera en naciones extranjeras, pero no hacen absolutamente nada en la obra misionera que tienen frente de ellos, comenzando por su hogar y su vecindario. La obra misionera comienza en la casa y de ahí se extiende hacia afuera hasta llegar a naciones lejanas. Mandamientos misioneros al ir. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Analicemos pues 10 mandamientos misioneros de Jesús con los que debemos empezar desde donde estamos. Primero, no vayan por camino de gentiles. Proverbios 4:14, 16:25 y 23:26. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. El camino por el cual voy es muy importante.
Proverbios nos advierte que no andemos por el camino de los pecadores, que no entremos en el camino de los impíos ni andemos en el camino de los malos, porque es como la oscuridad, y su fin es camino de muerte. En otras palabras, no imitemos a los que no conocen a Dios, no vayamos según sus métodos ni sus costumbres. Segundo, no entren en ciudades samaritanos. Eclesiastés 3, del 1 al 8. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Todo tiene su tiempo. El tiempo de los samaritanos no había llegado. Era el tiempo de Israel, no de Samaria. A Jerusalén le reprochó que no había conocido el tiempo de su visitación. Hay tiempos de visitación. Tenemos que reconocerlos. Jesús no enseñó a los fariseos, ni a los soldados romanos, ni a los ricos. Enseñó a 12 hombres que sí querían oír. Cuando creció el grupo a 70, los confrontó y le volvieron a quedar 12. No debemos ir a los que no quieren oír, no a aquellos cuyo tiempo no ha llegado. Debemos ir a los que ya les llegó el tiempo. Discipular a los que tienen hambre. ¿Cómo vamos a saber? Primero debemos de ser discipulados y entonces lo sabremos con certeza. Tercero, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hechos 16, del 6 al 9. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Este mandamiento establece los límites de tu llamado. ¿Debo limitarme a donde el Señor me está enviando? ¿Solo así tendré éxito? ¿Sabes a dónde te ha llamado Dios? Tal vez sea con los niños. No pierdas el tiempo con los grandes. Limítate a los que Dios te ha enviado, para que lo que tienes que dar lo des de lleno a quienes tienes que darlo, y no lo desparrames hacia otros. ¿Te ha llamado Dios con los enfermos? Limítate allí. Los de SIDA, los ancianos, los jóvenes, los viciosos, los custodios, los hermanos, la iglesia. Limítate, pero primero asegúrate de ser discípulo. Luego sabrás con quiénes te ha llamado Jesús. Cuarto, yendo, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Debemos predicar acerca del reino de los cielos. ¿Conoces todas las parábolas del reino de los cielos? ¿Sabes en qué consiste el reino de los cielos? ¿Sabes en qué no consiste? ¿Sabes cómo es? ¿Dónde está? ¿Cómo se entra? ¿Conoces sus estatutos, sus requerimientos, sus leyes? El reino de los cielos debe ser el arranque inicial al ser enviados. Los que responden al llamado del reino de los cielos, esos deben ser discipulados. Primero los bautizó, luego les enseñó todas las cosas que Jesús mandó a sus discípulos. Y luego, el Señor nos lo indicará si somos discípulos. Quinto, sanen enfermos. Marcos 16:18. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Es una orden, es un mandamiento. Sanen enfermos. No dice oren por los enfermos, dice sanen los enfermos. Escrito está, estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. El discípulo no sigue las señales siguen al discípulo. Por eso cuando el discípulo se ve frente a un enfermo lo sana, porque el discípulo es equipado por Jesús con autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es parte de su provisión como enviado o misionero. El discípulo no anda llamando a los enfermos, no. Él predica acerca del reino de los cielos. Los que responden al reino se acercan. De los que se acercan, si hay enfermos, los sanan. Así sucedió la mayor parte del tiempo con los primeros discípulos. Hechos 5, 14 al 16. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. ¿Cómo podemos obedecer esta orden de Jesús de sanar enfermos en la práctica? Pues bueno, Jesús prometió que los creyentes, nosotros, cada uno de nosotros, sanaríamos enfermos. En Marcos 16, del 17 al 20, Jesús dice, así es como dice el Espíritu Santo. Es Jesús hablando y Él está asegurando, prometiendo, profetizando, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús por eso ordena a sus discípulos, como acabamos de ver en la pantalla, sanen enfermos, en Mateo capítulo 10, versículo 8. Ahora, así como la diferencia entre el don de profecía y profetizar, que quien tiene el don de profecía lo ejercita todo el tiempo, pero el que profetiza solo lo hace cuando se presenta la ocasión, del mismo modo es el don de sanidad. No todos tenemos el don de sanidad, pero todos podemos sanar enfermos. La diferencia entre tener el don de sanidad y el sanar enfermos tiene que ver con quien tiene el don, pues su ministerio va a ser hospitales y va a andar buscando enfermos todos los días. Y los que no tenemos ese don, pues vamos a ejercitar el don solo cuando se nos presenta la necesidad, y una de las ocasiones en que debemos ejercitar este don es cuando obedecemos este mandamiento de Jesús de ir. Entonces todos los creyentes, sin excepción, tenemos la autoridad de Jesús para sanar, aunque no tengamos el don o algunos de los dones de sanidad. Sin embargo, a través de la obediencia al mandamiento de Jesús de sanar enfermos, podemos descubrir si tenemos algunos de los dones de sanidades o si solamente fluimos en la sanidad cuando al Señor le place. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Porque todos tenemos que saber sanar enfermos, porque es una orden
que nos está dando Jesús. Y podemos ver aquí el ejemplo de Pablo en Hechos capítulo 28, anótalo allí para que lo repases después. Hechos 28 del 7 al 9, Jesús nos muestra por medio de Pablo una guía para sanar enfermos. Dice así Hechos 28: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ellos habían naufragado en esa isla. Y dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Él ya estaban esperando que se muriera. Era una enfermedad incurable en ese tiempo, la disentería. Y dice que entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Aquí vemos la guía. Pues el primer paso, lo que hizo Pablo fue entrar a ver al enfermo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar, ir a ver al enfermo y llevarlo a los pies de Cristo primero, que crea, que reciba a Jesús, porque la salvación es lo más importante de todo. Luego, lo segundo que tenemos que hacer, como lo hizo Pablo, antes de imponer las manos, orar. Dice aquí que Pablo primero oró y después impuso las manos. Entonces, ¿qué vamos a orar? Pues vamos a pedirle a Dios su misericordia, vamos a pedirle que manifieste su poder por amor de su nombre, vamos a pedirle que glorifique el nombre de su Hijo Jesús, dando sanidad al enfermo, respaldándonos para que el mensaje que estamos llevando tenga efecto. También vamos a orar haciendo un pacto con Dios de no dar la gloria a nada ni a nadie, sino solamente al nombre de Jesús. También tenemos que pedirle al enfermo que se comprometa a no dar crédito ni a la iglesia, ni a los hermanos, ni a ti que vas a orar por él, sino que cuando sea sanado, le testifique a todos que fue Jesús que lo sanó y nada más. Es posible que mientras oras, Dios te revele algún obstáculo que puede impedir la sanidad, sea orgullo, soberbia, algún pecado en esa persona, amargura, falta de perdón, obstinación, rebeldía, y hay que ministrar guiado por el Espíritu Santo. Hay que ser muy prudente para ministrar si el Espíritu te guía a hacerlo. Pues entonces ya aquí oras. El tercer paso pues es imponer las manos, ¿no? Impon las manos, si es posible y no es vergonzoso, poner las manos donde la enfermedad está, si es en la cabeza, si es en los brazos, en la espalda. Si es en otro lugar que no es propio, pues simplemente poniéndolo en los hombros o en la cabeza basta. Y ya que se pusieron las manos, sanar al enfermo. Dice que le puso las manos y le sanó. ¿Cómo se hace esto? Declarando por fe su sanidad con base a las promesas de las Sagradas Escrituras. Decir algo como: en el nombre de Jesucristo yo declaro sanidad en este cuerpo y ordeno a la enfermedad que se vaya por el poder del nombre de Jesús, pues está escrito que Jesús fue herido por nuestras rebeliones y molidos por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga fuimos todos nosotros curados, pues él llevó todas nuestras enfermedades en su cuerpo sobre la cruz. Y eso, declarar. Si en la reunión, si estás haciendo una reunión y hay alguien enfermo, pues tienes que hacer exactamente lo mismo, pero procura involucrar a otros. Pídele a otros que también pongan sus manos para que aprendan. Y verifica si hubo sanidad o no, preguntándole, bueno, lo que te dolía, ¿te sigue doliendo o no? Si persiste, orar otra vez, volver a imponer las manos sin ya declarar nada, solo confiando en la promesa de Jesús y volver a verificar. De verdad que si lo hacemos, vamos a ver la gloria de Dios. Lo último que nos debe importar es si se va a manifestar la sanidad o no. Eso le corresponde a Dios. A nosotros lo que nos toca es obedecer. Sexto, limpien leprosos. Marcos 9:23. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible.
La lepra era una enfermedad incurable y el que la tenía era despreciado por todos. Hoy en día hay algunos pocos leprosos en el mundo, en la India. Ya no es común. El leprosismo de hoy es el COVID-19, el SIDA y otras enfermedades incurables y contagiosas. Dios puede sanar el COVID y el SIDA. Hay muchos testimonios actuales de quienes han sido sanados de SIDA y COVID por Jesús. Sí se puede hacer. Un discípulo no solo lo puede hacer, lo debe hacer, pues es una orden que se le ha dado. Y lo debe hacer en base a que ha recibido autoridad de parte de Jesucristo. Séptimo, resuciten muertos. Hechos 9, 40 al 41, 20, 9 y 10. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, está vivo. La muerte es lo único que el hombre no ha podido ni siquiera lidiar. Es contundente, es inevitable, pero los discípulos pueden y deben resucitar muertos. Pedro lo hizo cuando fue llamado por quienes estaban en el reino a favor de alguien que había caminado en el reino. Pablo lo hizo por un joven que estaba escuchando acerca del reino. Ambos fueron discípulos y fueron equipados con autoridad para resucitar muertos. Pedro recibió el entrenamiento con Cristo en la carne. Pablo con Cristo en el Espíritu. Nosotros tenemos la misma oportunidad que Pablo. Octavo, echen fuera demonios. Marcos 16, 17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Es una orden también. Lo que más sorprendió a los discípulos cuando volvieron de ir fue que hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Jesucristo mismo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es una promesa. Yo no tengo que andar buscando endemoniados, ni convocándolos, ni mucho menos invocándolos. Si alguien tiene un demonio, dice Cristo que lo eche fuera. Por eso debemos estar equipados por Jesucristo con autoridad sobre ellos. Para eso debemos ser discípulos. ¿Cómo podemos obedecer esta orden de Jesús de echar fuera demonios en la práctica? Jesús prometió en Marcos 16, 17 que los creyentes echaríamos fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Jesús ordena a sus discípulos echarlos fuera en Mateo 18, como acabamos de ver. Pero debemos distinguir entre posesión demoníaca y opresión demoníaca. Solo un incrédulo no salvo puede ser poseído. Un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido por un espíritu inmundo. A veces la opresión y la posesión y la opresión son idénticas en el exterior, pero al interior son radicalmente diferentes. En la posesión, el demonio está adentro de la persona y es necesario echarlo fuera. En la opresión, el engaño diabólico de los espíritus está en la mente, en el creyente, hacia afuera, debido a los dardos de fuego del maligno. Y ha creído en el engaño del diablo y puede llegar a creer que tiene un demonio dentro, pero es mentira.
Todo está en su mente. La liberación del poseído es diferente a la del oprimido. Un creyente no puede estar poseído de un demonio o espíritu inmundo, sino solamente oprimido en su mente por 7 razones. La primera, Jesús enseñó que el espíritu inmundo regresa con 7 espíritus peores que él regresan a él, al cuerpo que haya vacío, desocupado, y el cuerpo del cristiano no está vacío, sino que tiene a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo dentro de él. Mateo 12, 43, 45 y Juan 14, 15, 17 al 23. Número 2. Jesús enseñó que él echaba fuera a los demonios por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el agente del poder de Dios que expulsa y tiene poder sobre los demonios es el Espíritu Santo, en Mateo 12, 28. Tercera, el Espíritu Santo viene al creyente desde que cree. Esto lo podemos ver en Juan 7, 37 al 39. Y cuarta, el Espíritu Santo vive en el espíritu del creyente. Primera de Corintios 6, 17. Quinta, el Espíritu Santo vive en el alma del creyente. En él. Primera de Corintios 3, 16 al 17. Sexta, el Espíritu Santo vive en el cuerpo del creyente. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Y séptima, donde está el espíritu es imposible que cohabite un espíritu, un demonio inmundo. Esto lo vemos en 2 Corintios 3, 17, 6, 14 al 18. ¿Cómo se libera a un creyente de la opresión demoníaca? A través de permanecer en la palabra de Jesucristo, leyendo y creyendo la palabra de Jesús, los evangelios y Apocalipsis en Juan 8, 31 al 36. ¿Cómo se libera un incrédulo de la posesión demoníaca? Usando el método de Jesús para echar fuera demonios. En los evangelios está descritas 12 veces en las cuales Jesús echó fuera demonios y en 11 de los 12 casos Jesús usó el mismo sistema y nunca tardó más de 5 minutos para echar fuera un demonio. Hay excepciones muy contadas, pero la regla general es conforme Jesús lo hizo en Marcos 1, 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaban y se admiraban de la doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Número 1. En cuanto se manifieste la posesión, gritos, caída, temblor incontrolable, convulsiones, espuma por boca, ojos en blanco, etc. Ordenar al espíritu inmundo que se calle. Es recomendable apartar a la persona a un lugar privado, apartado de la gente si la manifestación es una reunión de iglesia o en público. 2. Reprender al espíritu inmundo. Jesús jamás dijo a un demonio: te reprendo, te reprendo. Reprender es amonestar, reñir, increpar, reconvenir, reprobar, acusar, advertir, regañar. Debemos recordar al espíritu o demonio inmundo la victoria de Cristo sobre los demonios, que triunfó sobre ellos en la cruz y los exhibió públicamente, los avergonzó y derrotó, que Jesús tiene toda potestad sobre Satanás y su reino, y nos ha dado toda potestad sobre ellos para echarlos fuera y pisotearlos, y que nada pueda dañar, y tienen que sujetarse en el nombre de Jesús. 3. Ordenarles que salgan en el nombre de Jesús.
4. Si después de 5 minutos de reprender al demonio no obedecer, debemos dejar en paz a la persona y llamar a un hermano con más fe o quien Dios les ponga en su corazón. Si el demonio no sale es porque nos hace falta fe. Mateo 17, 14, 21 dice, si eso sucede, debemos practicar y aumentar la oración y el ayuno y regresar después unos días con fe. 5. Podemos darnos cuenta de que el demonio ha salido cuando la persona vuelve en sí y recobra la conciencia. Sin embargo, es posible que haya algún otro demonio dentro de que tenga que ser sacado. Para comprobar que la persona está totalmente libre es necesario predicarle el evangelio y llevarle a los pies de Cristo, a recibir a Cristo y confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino en carne, que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz y que renuncian a todo pacto e influencia con Satanás, sus demonios, su reino y sus prácticas, que son idolatría, hechicería, brujería, satanismo, horóscopo, santería, santa muerte, yoga, meditación trascendental, espiritismo, consulta de muertos, agoreros, cartomancia, ouija, ocultismo, etc. A confesar que la sangre de Cristo les limpia de todo pecado y recibir a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, confesándolo y creyendo en el corazón que Dios le levantó de los muertos. 6. Si la persona ha sido liberada, podrá libremente recibir a Jesús. 7. Si tiene más demonios dentro, no podrá recibir a Jesús y se manifestará la posesión de nuevo y será necesario repetir el proceso. 9. Den de gracia lo que recibieron de gracia. 1 Corintios 9:18. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Debemos dar gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido. No debemos cobrar por lo que Dios nos ha dado. No debemos cobrar por las sanidades. Muchos lo hacen, recogen ofrendas con el pretexto de que hubo gastos de auditorio y propaganda. Cuando Jesucristo juntaba a la gente les daba. Ahora, la mayoría las junta y les pide. Debe ser gratis porque Dios no nos ha cobrado nada. 10. No se provean de oro, ni plata, ni cobre. 1 Corintios 9:14. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Jesús manda que no se lleve dinero. ¿Por qué? Para depender totalmente de Dios y para ayunar en caso de que no queramos. Cuando no hay dinero se ayuna muy bien, pues no hay de otra. El obrero es digno de su salario. Si me contrata Coca-Cola, ¿quién me debe pagar? Pues ellos. Y si me envían también, ¿se preocuparía algún enviado de ellos por el dinero? Seguro que no. Entonces, ¿por qué se preocupan tanto por el dinero los que dicen ser enviados por Jesucristo? Por eso Pablo clamaba: soy apóstol, enviado no de mi nombre ni por hombres, sino de Jesucristo. Si Jesucristo te envía, Él te va a sostener. ¿Cómo? Elías lo sostuvo con cuervos y con una viuda. Solamente obedezcamos y asegurémonos que nos envió Jesucristo. Eso es más que suficiente. ¿Por qué no debemos preocuparnos por el dinero cuando Dios nos envía? Por la simple y sencilla razón de que si Dios nos envía, Él nos sostendrá. Isaías 42:6 dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 49:6 dice: Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Estas escrituras usaron Pablo y Bernabé en Hechos 13, del 46 al 48, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas
para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando entendemos que todos, sin excepción, todos somos llamados a ir, o dicho de otra manera, cuando entendemos que todos, sin excepción, somos llamados a ser misioneros, porque todo aquel que lleve el evangelio es un misionero, aun cuando sea en nuestro propio hogar y en el lugar donde vivimos, podemos plenamente entender que Dios nos está sosteniendo económicamente para obedecer a Jesucristo en este asunto de ir, en el ser enviados por Dios a predicar el evangelio. Muchos tienen la falsa idea de que deben ser enviados por una agencia misionera para convertirse en misioneros. Las agencias misioneras son una inmensa bendición, pero no tienen sustento bíblico. En el libro de los Hechos descubrimos que eran los hermanos de las iglesias, por medio de sus diezmos y ofrendas, frutos de sus trabajos, que sostenían a los que eran enviados a otras naciones, al mismo tiempo que por medio de sus trabajos ellos eran sostenidos para hacer la obra en el lugar donde estaban, y los que eran enviados y no recibían dinero de los hermanos se ponían a trabajar, porque el sustento no viene de los hermanos o de la iglesia o de una agencia misionera, el sustento viene de Dios. Pongamos como ejemplo al hermano José, un ejemplo de la vida real, un cristiano de Argentina, del movimiento de los hermanos libres. Yo lo escuché en una predicación de Juan Carlos Ortiz. Es una historia hermosa. Este hermano José trabajaba como obrero en una fábrica, no con un sueldo fijo, sino por destajo. Es decir, le pagaban de acuerdo con la cantidad de productos que producía durante la jornada laboral, la cual consistía en armar, empacar y sellar cajas de dulces, y le pagaban de acuerdo con la cantidad de cajas que producía. En su jornada normal de 8 horas, José producía un promedio de 150 cajas. Sin embargo, los días lunes, José trabajaba 16 horas, doble turno, y lo hacía tan afanosa y dedicadamente, ni comía, o sea, todo el día estaba ahí, que producía 450 cajas en esa jornada, y los lunes particularmente estaba muy alegre y contento. Cuando le preguntaron por qué los lunes trabajaba incansablemente y que ni siquiera comía, doble turno y producía triple y estaba tan alegre, José respondió que era porque los lunes él iba a Haití, a Guyana y a Surinam. Ante el asombro de quien le preguntaba, y la pregunta obvia siguiente era ¿cómo era posible que fuera a Haití, a Guyana y a Surinam si todo el lunes se la pasaba dentro de la fábrica? Él contestó: yo dedico todas las ganancias del lunes y las divido en 3 partes. Una parte la envío a un orfanatorio en Haití, otra parte a un hermano que sirve como misionero en Guyana y la otra a otro hermano que sirve como misionero en Surinam. Este hermano José visitaba orfanatorios y casas hogar durante la semana, y el dinero que ganaba de martes a viernes, porque los sábados y domingos no trabajaba, los dedicaba a servir a Dios, lo usaba para su sostenimiento. Aquí vemos un caso ejemplar de alguien que ha entendido bien la economía y las finanzas de Dios. Él daba prácticamente el 40% de sus ingresos para la obra de Dios, y con el otro 60% servía a Dios en su ciudad, sabiendo y siendo consciente de que era Dios quien lo sostenía a él para poder hacer la obra misionera en su ciudad, y que era usado por Dios para ayudar en el sostenimiento de otros obreros en otros países. Piensa en ti mismo, ¿de qué te sostienes ahora? ¿Alguna vez habías pensado que Dios te ha dado el trabajo, oficio o negocio que tienes porque ese es el modo en que Él te está sosteniendo para que puedas llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, que empieza en el lugar donde estás, y para que puedas ayudar y sostener a otros? Entonces, esa es la manera. Si hay quien te apoye, qué bueno, pero si no hay, para eso Dios nos dio inteligencia y nos dio manos para trabajar. Pero el asunto debe ser asegurarnos que quien nos ha enviado ha sido Dios.
En una reunión de líderes bautistas a fines del siglo XVIII, un ministro recién ordenado defendió el valor de las misiones en el extranjero. Fue interrumpido bruscamente por un ministro mayor que dijo: «Joven, siéntate, eres un entusiasta. Cuando Dios quiera convertir a los paganos lo hará sin consultarnos ni a ti ni a mí». Que tal actitud sea inconcebible hoy en día se debe en gran medida a los esfuerzos posteriores de ese joven llamado William Carey. Se convirtió siendo muy joven y asumió con entusiasmo su nueva fe. Y aunque poco educado, el joven convertido tomó prestada una gramática griega y procedió a aprender griego del Nuevo Testamento. Cuando su maestro murió, se dedicó a la fabricación de calzado en la cercana Hackleton, donde conoció y se casó con Dorothy Plackett, que pronto dio a luz a una hija. Pero la vida del aprendiz de zapatero fue dura. Su hija murió a los 2 años y su salario era insuficiente. La Gran Comisión. Carey estaba impresionado con los primeros misioneros de Moravia y estaba cada vez más consternado por la falta de interés misionero entre sus compañeros protestantes. En respuesta escribió sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Argumentó que la Gran Comisión de Jesús se aplicaba a todos los cristianos de todos los tiempos y criticó duramente a los creyentes de su época por ignorarlo. Al respecto dijo: «Las multitudes se sientan tranquilas y no se preocupan por la mayor parte de sus compañeros pecadores, quienes a este día se pierden en la ignorancia y en la idolatría». Carey no se detuvo allí. En 1792 organizó una sociedad misionera y en su reunión inaugural predicó un sermón llamado «Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios». En un año, Carey, John Thomas, un ex cirujano, y la familia de Carey, que ahora incluía 3 niños y otro niño en camino, viajaban en un barco rumbo a la India. Extraño en tierra desconocida. Thomas y Carey habían subestimado lo que les costaría vivir en la India, y los primeros años en este lejano y desconocido territorio fueron muy duros. Cuando Thomas desertó de la idea de ser misionero en India, Carey se vio obligado a mudar a su familia repetidas veces mientras buscaba un empleo que pudiera sostenerlos. Las enfermedades atormentaron a la familia, y la sociedad y el arrepentimiento marcaron esa temporada. Pero a pesar de las luchas, Carey aprendió bengalí con la ayuda de un experto, y en unas pocas semanas comenzó a traducir la Biblia al bengalí y a predicar en pequeñas reuniones. Cuando el propio Carey contrajo la malaria, y luego de que su hijo Peter, de 5 años, muriera de disentería, su esposa Dorothy colapsó y su salud se deterioró rápidamente. En diciembre de 1800, después de 7 años de labor misionera, Carey bautizó a su primer converso, Krishna Pal, y 2 meses después publicó su primer Nuevo Testamento en bengalí. Durante los siguientes 28 años, Carey y varios expertos más tradujeron la Biblia completa a los principales idiomas de la India. También buscó una reforma social en India, que incluía la abolición del infanticidio, la quema de viudas y el suicidio asistido. Para cuando Carey murió, había pasado 41 años en la India. Su mayor legado, sin embargo, fue en el movimiento misionero del siglo XIX que inspiró misioneros como Adoniram Judson, Hudson Taylor y David Livingstone, entre miles de personas más, fueron fuertemente influenciados por el ejemplo de Carey. Mientras los cristianos de Occidente viven en su gran mayoría un cristianismo cómodo y complaciente, y mientras millones de personas viven sin conocer el Evangelio, la vida, la obra y el ejemplo de William Carey son más pertinentes que nunca.